Hola chicos, un gusto. Mi nombre es Samantha Martínez, estudiante de quinto semestre de enfermería, administradora de la cuenta de Instagram Enfermera Sam. Por si desean ir a seguirme, yo gustosa en recibirlos. Además, soy docente de esta grandiosa academia Harper, encargada de la materia médico quirúrgico, y el día de hoy trataremos lo que son los cuidados de las heridas. En relación a nuestra tabla de contenidos, tenemos primero lo que son las generalidades, segundo lo que son las heridas no quirúrgicas, en donde trataremos los cuidados de enfermería y los tipos de apósitos. Como tercer punto, trataremos lo que son las heridas quirúrgicas, teniendo los cuidados de enfermería y los antisépticos más utilizados. Iniciando lo que son las generalidades, pues en donde tenemos que el cuidado de las heridas es una técnica estéril con el fin de evitar lo que son las infecciones y complicaciones. Para ello, se debe realizar el correcto lavado de manos y la colocación de los guantes. Además, es fundamental recordar presentarnos con la paciente e informarle el procedimiento que se va a realizar, ya que existen pacientes algo delicados o infantiles que les puede resultar un procedimiento algo desagradable o doloroso. Se debe preservar su intimidad. En el caso de mantenernos en una habitación individual, cerrar la puerta y evitar que los usuarios ingresen durante el procedimiento. En el caso de estar en una sala compartida, se debe hacer el uso de las cortinas o los biombos. Para el cuidado de la herida, se debe poner al paciente en una posición adecuada, teniendo en cuenta lo que es la posición o localización de la herida y también teniendo en cuenta lo que son las características de la lesión. Entre ellas tenemos lo que es la extensión, la profundidad y las zonas afectadas, ya que podemos tener el caso de algún paciente con múltiples heridas. En relación a lo que son las heridas no quirúrgicas, pues como el nombre lo dice, estas no tienen nada que ver con un acto instrumental quirúrgico. Este cuidado tiene como objetivo la limpieza de heridas, retirando los restos orgánicos e inorgánicos presentes. De suma importancia utilizar el código RAM o el código de los colores, que es lo mismo, en donde ERE significa heridas con fondo rojo. Estas heridas son limpias y con un tejido de granulación que se deben proteger y manipular poco. Se las limpia con un agente limpiador sin ejercer presión y nunca se retirarán los restos del agente limpiador con gasas secas. ¿Por qué? Porque al momento de hacer esta presión o esta manipulación de limpieza con gasas secas, podemos afectar lo que es el tejido. Aquí les he colocado una imagen de cómo se ven las heridas con fondo rojo. Tenemos la A, que son las heridas de fondo amarillo. Estas heridas son las que tienen esfacelos y una placa semisólida, que si es necesario se tomará un cultivo. Si observamos que se encuentra con un color amarilloso raro, es necesario realizar un estudio más minucioso. Se la limpiará con el suero fisiológico, retirando el tejido no deseado y limpiando por arrastre con gasa seca. También aquí les he colocado una herida con fondo amarillo, y esta capa amarilla es lo que se desea quitar, ya que puede provocar lo que es la infección. Tenemos la N, que son heridas con fondo negro. Esto nos indica que tenemos un tejido necrótico grueso o también conocido como escara, la misma que debe ser desbridada. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Aplicando la técnica del afilado, utilizando algún componente químico, el procedimiento mecánico o el procedimiento autolítico. También les he traído aquí una muestra de cómo se ve una herida con el fondo negro, y esta parte
no sé si la logran ver, es la parte en la que vamos a desbridar. Intervención de enfermería. ¿Cómo vamos a actuar, chicos, antes del procedimiento? Primero vamos a comprobar la identidad del paciente, de suma importancia. Informar al paciente del procedimiento, una vez más lo recalco, la intimidad, proporcionarle la intimidad al paciente, colocarle a la paciente en una postura adecuada y de aquí, descubrir solo la zona necesaria para la cura, está muy a la par con lo que es proporcionar la intimidad. Y también administrar lo que es la analgesia prescrita o indicada, ya que la herida puede, por sus características, resultar muy dolorosa. Entonces, para proporcionarle un mejor confort al paciente, se le administra lo que es la analgesia. Para el cuidado de la herida, se va a dejar al aire libre, retirando el apósito en el caso de que ésta la tuviera y tratar de evitar causar un mayor daño a la herida. Se la debe lavar con agua y jabón y aclarar abundantemente con agua y posteriormente secarla bien. Eso se lo hace usando gasitas. Tercero, o como otro punto de referencia, se puede usar el suero fisiológico lavando a chorro la herida, favoreciendo así el arrastre de los posibles materiales extraños y restos. Sobre todo, se tiene que tener en cuenta evitar el uso de los antisépticos para evitar problemas o afectar más al tejido. En el caso de tener una herida con fondo negro, se debe realizar lo que es el desbridamiento, mismo que puede ser doloroso. Entonces se debe utilizar la anestesia local tópica en el lecho de la herida aproximadamente 30 minutos antes de realizar la curación. Tenemos los tipos de apósitos. Para escoger el tipo de apósito se debe tener en cuenta la función de las condiciones de humedad y temperatura. Tenemos los apósitos de poliuretano, los hidrofílicos y los hidrocelulares. Estos pueden usarse con cualquier producto como agentes enzimáticos, hidrogeles o antibacterianos. El otro tipo de apósitos, tenemos los apósitos de cura en ambiente húmedo, que estos son los que se conocen como los alginatos, que no deben usarse en necrosis secas ni heridas no exudativas, en hidrogeles, en hidrocoloides, en poliuretanos y apósitos de plata. Tenemos las heridas quirúrgicas, que son en cambio lo contrario a las no quirúrgicas, es decir, que esas ya son provocadas por algún tipo de instrumentación quirúrgica. ¿Cómo vamos a intervenir nosotros, el personal de enfermería? Primero vamos a dejar al aire la herida, retiraremos el apósito. Se debe observar el apósito y la herida, comprobando si existe exudado, el estado de la sutura, la separación que existe entre los bordes, la existencia de signos de infección y si existe el sangrado. Posteriormente, se debe realizar lo que es la limpieza de la herida. Se debe realizar la desinfección de la herida con un antiséptico indicado y aplicar fármaco o tópico si se lo prescribe. Luego se debe colocar lo que es el apósito estéril. En el caso de que también se nos indique, se debe hacer la retirada de las suturas y grapas de una manera estéril. Hablando de suturas, tenemos que tener en cuenta el tipo de suturas que tenemos. Tenemos las suturas absorbibles en las que podemos encontrar el cagut, el ácido poliglicólido y lo que es la polidiozono. Y los no absorbibles tenemos los que son de seda, el nylon, el polipropileno y el poliéster.
Entre los antisépticos más utilizados tenemos una clasificación por naturaleza y según el espectro antimicrobiano. Los que son por naturaleza se subdividen en inorgánicos y orgánicos. En los inorgánicos vamos a encontrar los halogenados, los yoduros, los cloruros, el hipoclorito de sodio, que también se lo conoce lo que es la lejía. Tenemos los gases como el óxido de etileno. Tenemos los metales pesados, los que están compuestos por mercurio, entre ellos el cloruro de mercurio, el óxido amarillo y el timerosal. Y también tenemos los que están compuestos de plata, como el nitrato de plata. Entre los oxidantes tenemos el peróxido de hidrógeno, el permanganato de potasio. En relación a los orgánicos tenemos a los alcoholes, al etanol. En los fenoles tenemos el fenol y los cresoles. En los aldehídos tenemos lo que es el formaldehído y el glutaraldehído. Los detergentes tenemos los aniónicos, entre ellos tenemos los jabones, los catiónicos, los anfoteros y los enzimáticos. Y finalmente lo que son los biguanidas, entre ellos tenemos el clorhexidina. En relación o según el espectro antimicrobiano, tenemos los de nivel alto. Estos se los utiliza cuando eliminan los 4 tipos de microorganismos. Entre ellos tenemos las bacterias, los hongos, los virus e incluso las esporas, utilizando lo que es el glutaradehído al 2%, el formaldehído y los peroxígenos. A nivel intermedio tenemos cuando se afectan las formas de espatuladas de algunos hongos o virus, utilizando los cromógenos, los alcoholes, los eideforos y los fenoles. Y a nivel bajo, estos son cuando solamente afectan a las formas vegetativas de las bacterias. Es decir, no ácido y el alcohol lo provoca resistente. Y también se pueden encontrar algunos hongos y virus. Y aquí vamos a utilizar lo que son los amonios cuaternarios, los compuestos afónteros, los compuestos mercuriales y las sales de plata. Eso es todo, chicos. Les agradezco por haber llegado hasta aquí. Si a lo mejor desean repetir el video, lo pueden hacer las veces que quieran. Agradecemos a la Academia Harper por permitirnos hoy estar aquí. En el caso de tener una sugerencia o alguna duda hacia mí, me pueden encontrar en Instagram como enfermera Sam.